Hola Elías, ¿cómo estás? Hola, Hoy Dante. tenemos un nuevo episodio de Dato Laboral año 2025. Recordemos que Dato Laboral es un programa producido por Payer, Recau y Pérez Abogados y que básicamente trata de analizar importantes pronunciamientos de la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional con relevancia en materia laboral. ¿Qué casación tenemos hoy, Elías? Hoy tenemos un caso que la Corte Suprema emitió en la casación 1007-2024 San Martín, que se discute una temática que incluso fue materia de un pleno. Si es posible conceder a trabajadores no sindicalizados un incremento focalizado solamente en ellos que deje de lado, entre comillas, a los trabajadores sindicalizados. Por lo menos esa es la postura que llevó directamente el sindicato, porque el sindicato decía, mi empleador acaba de hacer un incremento remunerativo para los trabajadores que no están incorporados, afiliados a mi sindicato, y a mis miembros sindicales no les ha hecho ningún incremento. Entonces, sobre la base de ello, el sindicato va y señala, esa es una conducta antisindical. Y le pide a la Corte que lo califique como tal y disponga que los afiliados también tienen acceso a este incremento remunerativo. ¿Qué dijo la Corte Suprema? La Corte Suprema denegó esta petición del sindicato básicamente sobre la base de señalar que en principio son dos categorías de trabajadores que no están en igualdad de condiciones. ¿Por qué? Porque el sindicato ya había tenido un incremento remunerativo a través de un pacto colectivo. Y los trabajadores no sindicalizados no habían formado parte del ámbito subjetivo de ese convenio y por tanto no habían tenido un incremento. Segundo punto, lo que la Corte identifica es que el empleador ha buscado compensar la posición desfavorable en la cual se encontraban los no sindicalizados para de alguna manera colocarlos cerca a los trabajadores sindicalizados. Y digo cerca porque no lo termina de colocar en igualdad de posiciones, ya que hay un periodo de meses que los trabajadores sindicalizados ya habían tenido un incremento y los trabajadores no sindicalizados no tuvieron ningún reintegro, sino que a través de una política de forma posterior recién pudieron acceder a un incremento remunerativo. Y finalmente, un aspecto sumamente interesante es que la Corte dice, el sindicato, para poder probar que esta es una conducta antisindical, no me ha acreditado que durante el periodo o desde que se implementó esta política del empleador haya existido algún perjuicio sindical, haya existido alguna desafiliación de un trabajador del sindicato. Y como no lo ha acreditado, bueno, estamos ante una conducta del empleador enteramente válida. Sobre la base de esto, Dante, ¿cuáles son tus primeras impresiones? Mira, este es un caso bien interesante, Elías, el que tú nos cuentas por una razón esencial, ¿no? Se viene discutiendo tanto en la Inspección del Trabajo como en el Poder Judicial, así como en el Tribunal Constitucional, algo muy concreto, y es que, ¿qué debe hacer el empleador con aquellos trabajadores que no reciben ningún incremento porque no están afiliados al sindicato? Obviamente estamos hablando de un sindicato minoritario. Correcto. Como sabemos, si en una empresa hay un sindicato mayoritario, lo que negocia el sindicato beneficia a todos los trabajadores. Siendo y así, y siendo que en la mayoría de empresas tenemos sindicatos minoritarios, la pregunta es, ¿qué debe hacer el empleador? Solamente hay dos opciones. Una, no puede incrementar ni un solo sol a los trabajadores no sindicalizados, o sí lo puede hacer. Y la posición que pretendía validar el sindicato es la primera, es decir, que se prohíba a los empleadores que incrementen los sueldos a los trabajadores no sindicalizados. Como quienes nos escuchan y nos ven pueden entender fácilmente, esta es una posición, por decirlo menos, egoísta. Correcto. Porque de lo que se trata, y todos podemos coincidir en eso, es que haya paz laboral y que todos reciban algún beneficio. Creo que eso es incuestionable. De lo que se trata finalmente es que la mayoría de trabajadores o todos los trabajadores tengan incrementos salariales. Entonces, si un sindicato logra un incremento como consecuencia de una negociación colectiva, parece razonable, y lo valida la Corte Suprema, que los trabajadores que no reciben este beneficio tampoco sean perjudicados. Exacto. Y puedan lograr también un incremento a través de la decisión unilateral del empleador. Y ahí ganamos todos. Ganan los trabajadores sindicalizados y también ganan los trabajadores
no sindicalizados. Y de esta manera, desde mi perspectiva, se respeta tanto la libertad sindical positiva, es decir, son beneficiados quienes han decidido sindicalizarse, pero también se respeta la libertad sindical negativa, porque también se beneficia a aquellos trabajadores que decidieron, por la razón que sea, no sindicalizarse. Y recordemos que conforme a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, ambas libertades, de la libertad sindical positiva y negativa, merecen igual respeto y protección. Por lo tanto, ¿qué es lo que podemos extraer en primer orden de este pronunciamiento? De que tenemos que privilegiar aquella posición jurídica que permite que todos se beneficien económicamente. Exacto. Los sindicalizados y los no sindicalizados. Podemos resumir esto en aumento para todos, ¿no? Sí, correcto. Me gusta el título. Y además, y en línea de lo que tú indicas, si mantenemos el status quo y esta interpretación que vamos a categorizar como la de club privado, ¿no? El sindicato, soy el club privado y mis beneficios solamente son para mis afiliados y no para el resto, no se termina respetando y creo yo se termina castigando la libertad sindical negativa. O sea, yo por no querer afiliarme a un sindicato termino siendo perjudicado porque sencillamente nunca voy a tener ningún ingreso. Incremento remunerativo como lo tiene de repente el órgano sindical. Y la respuesta podría ser, bueno, afíliate, pero si yo no quiero formar parte de un sindicato, estoy destinado a nunca tener un incremento remunerativo similar a los que tienen los sindicalizados. En línea de lo que dices, me parece interesante porque la Suprema rechaza el monopolio de los incrementos remunerativos. Exacto. Es decir, no es necesario formar parte de una organización sindical para poder obtener un beneficio económico. Y creo que eso es bastante razonable, ¿no? Correcto, y además que las relaciones sindicales son complejas, es cierto, pero no se puede tomar una acción del empleador automáticamente y calificarla como una práctica o conducta antisindical. Y me parece muy sano y saludable lo que hace la Corte Suprema al pedirle alguna acreditación de este perjuicio, de esta práctica antisindical. Oye, ¿este incremento hizo que pierdas afiliados? No, entonces, ¿en qué te perjudica? Y es un razonamiento bastante interesante porque va en línea de saber si efectivamente tuvo el empleador alguna motivación para implementar esta práctica y calificarla de antisindical. Me parece muy sano, saludable lo que hace la Corte en esta oportunidad, estableciendo algunos parámetros para poder llegar a calificar un acto del empleador como un acto antisindical, y nos da también una recomendación interesante y que a veces suele ocurrir porque en el marco de la complejidad de las relaciones colectivas, muchas veces la actuación de la empresa podría ser improvisada o podría ser reactiva, ¿no? Y acá la Corte vemos un empleador que planifica la relación laboral colectiva, hace un incremento de acuerdo al pacto colectivo con los sindicatos y también planifica un incremento para los no sindicalizados, y la Corte lo ve bien, no ve como si fuese una actitud reactiva, sino que ve una planificación que justamente lo que busca es la paz dentro de esas relaciones laborales. Y ese es un insight muy importante y potente para las gerencias de recursos humanos porque nos da cuenta de que podemos planificar adecuadamente una acción de personal sin que ésta sea calificada como una práctica antisindical. Qué importante sería que este criterio que lo tenemos a nivel de la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional, porque el año pasado han habido un par de pronunciamientos del Tribunal Constitucional en la misma línea, también sea ratificada por la Inspección del Trabajo, donde todavía existe el pensamiento contrario, es decir, de que automáticamente porque el empleador incrementa a los no sindicalizados, esto resulta ser una conducta antisindical. Esperamos que pronunciamientos como este, donde la Corte Suprema está dando lineamientos para todo el sistema jurídico, también sean, tomados en consideración por la Inspección del Trabajo. Y creo que es incluso más exigible para ellos, porque a diferencia de un proceso judicial que puede demorarte muchos años, la inspección es mucho más inmediata y SUNAFIL tiene acceso a la planilla y puede analizar esto que la Corte indicaba. Oye, perdió afiliados, la cantidad de afiliados registrados en la planilla disminuyeron con motivo de este incremento. Si no disminuyeron, ¿cómo yo puedo llegar a la conclusión que es un acto antisindical? Es decir, a lo que voy es que SUNAFIL tiene más herramientas incluso que los jueces de la Corte Suprema y que los jueces del Tribunal Constitucional para llegar a la misma conclusión.
claro, lo importante es que no se considere automáticamente una conducta infractora el incremento, porque lo que estamos generando es el efecto perverso, es decir, que los empleadores tengan temor a una infracción por incrementar sueldos. Correcto. Entonces es absolutamente desincentivadora la inspección del trabajo en ese sentido. Es decir, desincentivamos a los empleadores para que incrementen sueldos porque podríamos ser sancionados por discriminación salarial o por actos antisindicales, ¿no? Lo que definitivamente, conforme a la visión de la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional, no necesariamente es así, sino que en la mayoría de casos no tiene nada que ver con eso. Correcto. Entonces, ya cerrando un poco la idea, Dante, ¿qué recomendaciones, qué insights podemos brindarles a las áreas de talento humano, de recursos humanos de las compañías? Lo primero es tener en cuenta que estos incrementos salariales a los no sindicalizados tienen que formar parte de una estrategia, una política por parte del empleador. Es decir, no tendría que verse como una situación reactiva, porque si es, digamos, de manera reactiva, tendría algún asidero decir de que hemos incrementado los sueldos para perjudicar la afiliación, sino que es simplemente parte del planeamiento de la compensación en la empresa, ¿no? Es decir, primero veo la compensación salarial como consecuencia de una negociación colectiva, paso 1, y paso 2, regulo las compensaciones como consecuencia de los no afiliados y quienes no han sido beneficiados con el pacto colectivo. Yo creo que esa es una manera estratégica y bastante razonable de organizar la compensación de tal manera que se verifique que se trata de una regulación o de una decisión empresarial que lo que pretende es que todos se beneficien. Correcto, me parece muy potente el insight. Y no olviden ustedes que pueden seguirnos y pueden verificar, revisar los episodios anteriores para poder obtener también estos insights que les pueden ayudar en la gestión de sus relaciones laborales, que son complejas, pero podemos llegar a un buen puerto cuando son planificadas adecuadamente, con pronunciamientos de respaldo que nos van a dar fuerza al momento de implementarla. Bueno, hasta una nueva oportunidad en un nuevo episodio de Dato Laboral. Nos vemos. Gracias.